Hola, jo sóc Aurea Ortiz, soc la directora acadèmica de l'Aula de Cinema i us dono la benvinguda i les gràcies per vindre a la primera sessió, una mica especial, que comencem en una taula rodona. Sara Manzanet i jo hem organitzat aquestes nits de cinema, que ja sabeu que porten uns quants anys fent-se així al claustre de la universitat, a la fresca, encara que avui no tant, ja veurem. I la idea, sabeu, és unes quantes projeccions de cinema organitzades en cicles i en presentació i col·loqui. No mai perdem aquesta idea de parlar de cinema, que ens agrada tant com veure-lo, no? Ho veiem, però a més ens agrada molt parlar, i sabeu que totes les sessions tindran presentació i col·loqui posterior. I hem organitzat enguany 3 cicles, el primer dedicat hem titulat Noves direccions, a tot aquest nou cinema que s'està fent en el nostre país, molt interessant, que està triomfant fora, que està guanyant en festivals, que està sorprenent de vegades per l'èxit que està tenint en taquilla, no perquè la sorpresa, diguem, és perquè aquest tipus d'obres no són les que solen portar molta gent al cine, malauradament, encara que són molt bones, i així tenim perfectes exemples justament en la taula d'avui, i en la qual, ja que van començar l'any passat, en fer pel·lícules actuals i que vingueren els propis creadors i creadores a presentar. És una experiència bonica, pensem, i enguany hem continuat i tindrem directors i productores que presentaran les pel·lícules. I després es podrà parlar en ells, que pense que ja és una molt bona tasca que hem de fer des d'ací, de promoure aquest diàleg entre el públic i els creadors i creadores. El segon cicle està vinculat a l'exposició que tenim així a la nau, el de la nau dels bojos, vinculada a la idea de la representació de la locura, de la bogeria i dels mecanismes de repressió que s'han creat al llarg dels segles, que és el que veiem en l'exposició, i hem fet un xicotet cicle que recull formes molt diferents, en què aquests comportaments extravagants o no és un ampli espectre el que ha plantejat el cinema, i són pel·lícules molt diferents entre si, una comèdia molt esbojarrada, una pel·lícula molt violenta com American Psycho, un documental que parla de totes aquestes qüestions des d'un punt de vista feminista i de gènere, i altres qüestions així. Tindrem una xerrada de les Bloody Girls, que són un grup de dones, dos investigadores que investiguen entorn al cinema de terror fet per dones, que us agradarà moltíssim. Si no les seguiu per xarxes, feu-ho, perquè fan uns anàlisis molt interessants i em semblava molt adient que vingueren a parlar una mica d'això el dia d'American Psycho, o sigui, ja serà també a les 7. I acabarem en un altre cicle xicotet dedicat a Europa, a una mirada sobre Europa, una Europa molt complexa, en molts aspectes, uns bons i uns altres no tan bons, i les pel·lícules mostraran una mica des de punts de vista molt diferents alguna d'aquestes qüestions entorn a la multiculturalitat, a la convivència de vegades molt complicada, a algunes de les coses que no funcionen en l'Europa, que pretén ser justa, solidària, però no ho és, i reflexionarem entorn a totes aquestes qüestions. I avui això, comencem en aquesta taula rodona de luxe, absolutament. Jo penso que tots els que heu vingut sou molt conscients que tenim així 4 persones que podem parlar moltíssim de contar-nos com està la cosa avui en dia, com estan fent aquestes pel·lícules, què està passant en elles, quin és el futur que pot tindre això que anomenem producció independent, què és exactament això de la producció independent, que no sé si igual ho podem definir. I res, jo me callo ja i començar la taula en els altres convidats i convidades de luxe. Moltes gràcies per vindre a tots. Bueno, pues gràcies, Aurea, gràcies a totes i tots per estar avui ací a la nau. En aquesta taula rodona que ja ha presentat Aurea i és sobre la producció independent. Ens acompanyen, jo estava pensant si agrada triar un dream team d'estos de les millors productores actuals de producció independent, jo crec que estan així. I de veres, no és per quedar bé, és de veres. Tenim productores valencianes i catalanes que estan fent un treball impressionant en l'actual cinema estatal i que xafant molt fortament el cinema europeu i internacional.
El que anem a fer primerament és que cadascuna d'elles es presente, que parli un poc dels seus treballs, que conegueu totes i tots en quin punt estan, i de seguida començarem un xicotet col·loqui. Comencem per Ariadna Dot, de l'Astor Media. Hola, moltes gràcies per convidar-me. Jo vinc de l'Astor Media, que és una productora amb seu a Barcelona. Som jo i el Tono Folguera i ja fa quasi 10 anys que vam començar amb l'Astor. Jo vaig començar fent les pràctiques a l'Astor fins a dia d'avui. De fet, estic en aquesta taula amb tota gent amb què hem treballat, cosa que em fa molta il·lusió, perquè les nostres últimes pel·lis, El Carràs Libertat amb la Maria i Els dies que vindran també. Vam fer La mort de Guillem amb el Rafa i també vam fer Petitet. O sigui que hi ha una mica de tot. I aquests són alguns dels nostres últims treballs, que Carràs es passa avui i Libertat demà. Soy María Zamora de Elástica Films. Hola, pues nada, un placer estar aquí. Yo soy de Valencia, aunque llevo 20 años viviendo en Madrid, 21. Durante 20 años fui socia de Avalon, donde produje unas 18 películas y un montón de cortos. Ahora recientemente, hace unos meses, fundamos Elástica Films aquí en Valencia con la intención de ir volviendo un poco para la terreta. Y nada, es nuestra primera producción desde Elástica, es Alcarràs, que como sabéis ganó el Oso de Oro en Berlinale y que coprodujimos con Vilaut. Y la verdad, nada, muy contentos de que esta tarde se pueda proyectar aquí en la NAO. Yo venía a estudiar aquí, a esta biblioteca, cuando estudiaba aquí en Valencia la carrera y me hace mucha ilusión estar aquí. Rafa Molés, de Suica Films. Hola, bona vesprada. Jo soc de les alqueries del Niño Perdido. Visc en València de fa 20 i pico anys. I jo i el meu company Pep Andreu, que està en la sala, vam decidir un dia dedicar-nos a fer documentals, a dirigir documentals, i així va néixer Suica Films, la nostra productora, centrada en el documental, bàsicament com que és un poc el tema del que va avui, és per autoproduir-nos les nostres pel·lícules. I aquesta és la realitat, que crec que és una realitat superextensa i supercomuna en el nostre entorn, sobretot el valencià. Madrid i Barcelona és diferent en aquest sentit, però també passa, no? Realment volíem produir les nostres pel·lícules de la manera més professional possible, perquè en la primera ja ens vam gastar els estalvis i vam veure que així no anem a fer la segona, no? O sigui, que n'hi havia que professionalitzar-ho d'alguna manera. I Suica Films s'ha dedicat a fer documental durant molt de temps i després treballant en gent molt bonica, molt guai, que n'hi ha en aquesta professió, és veritat. Com en l'Astor, com en Maria, que estem treballant ara, com en Sandra, hem anat fent altres pel·lícules. Vull dir, al final és un poc d'esta... I jo crec que aquest és el valor, crec que és important, més enllà de la definició i això del cine independent, crec que quan te centres en el que és la pel·lícula i en la gent que també fa pel·lícules al teu voltant i t'ajudes, solen eixir bones pel·lis. I si és veritat que en aquesta taula tu has dit que no és veritat, que són les millors produccions, Maria pot ser sí i Ariadna també, però quan te juntes en gent guai i t'entens, des del cinema independent se van fent pel·lis. Nosaltres vam començar a fer ficció i ara ja produïm a altres directors ficció, produïm documentals per a altres persones, seguim fent les nostres pel·lis. L'últim documental que vam fer es diu Lobster Soup, que per sort, coses d'aquestes que passen en un poble d'Islàndia i asquerós, i se va estrenar al Festival de Sant Sebastià i ha estat estem flipant en tots els festivals internacionals. I l'última cosa que han fet és l'Agua, que és una pel·lícula d'Elena López Riera, una directora oriolana que hem estrenat d'enguany a la 15a realitzadors al Festival de Cannes i que distribuïm en Filmin i en Elàstica, en Maria. Vull dir que al final, jo crec que és així com se construeixen les pel·lis boniques, o almenys com ens agradaria a nosaltres seguir-les fent. Al final seguim treballant en amics i crec que d'eixe foco en el que és el cine, en la pel·li i en l'autor o l'autora, i treballant en gent maja, és com se pot fer cine independent, perquè després, si voleu, ja parlarem de totes les dificultats que tenim per a fer-lo, per a realitzar-lo i per a dur-lo a terme. Però al final sí que és veritat que estem una taula d'amics i per això igual fem pel·lis guais. Y Alejandra Mora, de Quatre Films. Pues muchas gracias, Sara. Ya me gustaría a mí tener la carrera profesional de este Dream Team, pero bueno, ahí vamos. Yo vengo de Quatre Films.
con sede en Valencia y bueno, en 2014 nos montamos la productora, mis dos socios y yo, pues generando contenido para productoras y servicios de producción. Y bueno, como a mí me gustaba mucho el cine, pues me lancé de manera kamikaze a empezar a producir cortometrajes sin tener ni idea. Y bueno, me pasó un poco como Rafa, ¿no? Que me di cuenta que muy bien, pero que esto había que financiarlo porque si no nos íbamos a arruinar. Y bueno, siempre con una mirada puesta en buscar voces diferentes o propuestas que a mí particularmente me parecieran innovadoras. Y bueno, de esas relaciones pues se han ido gestando diferentes proyectos que ahora bueno, pues estamos trabajando en un par de largometrajes y bueno, sí que he producido documentales que nos han ido bastante bien, pero también de momento esta línea de producción la hemos dejado en stand-by, que es muy bonita pero muy dolorosa. Y lo que sí que nos ha pasado pues es que eso, ¿no? De fruto de esa relación de trabajar con cortometrajistas y de un conocimiento mutuo, ¿no? De un entendimiento y de una afinidad, pues ha surgido el paso natural del cortometraje y bueno, ahora mismo pues el proyecto en el que más implicada estoy es Bodegón con fantasmas, que es un largometraje que pasó por la incubadora de la CAM y tuvimos la fortuna también de pasar por otros laboratorios y mercados internacionales. Y bueno, pues ahora mismo estamos en fase de financiación y luego también os contaremos todas las maravillas de la financiación. Bueno, com la taula es diu producció independent, nadar a contracorrent, vamos a definir entre los cuatro qué consideráis que es producción independiente, porque no sé, tenemos un público muy variado, sé que hay productoras, hay público general, hay estudiantes, hay periodistas, así que vamos a intentar llegar a un consenso. Cuando escuchamos producción independiente, para el público más o menos, ¿cómo lo podríamos definir? Quien quiera empezar. Bueno, es que para mí hay una confusión con los conceptos y de hecho últimamente como se está hablando, igual habéis oído hablar de la movida de la ley de cine, no, la ley de audiovisual, la ley de cine todavía está por hacerse, entonces con la ley de audiovisual ha habido este tema de la producción independiente, ¿qué es? ¿No? Todo el mundo cree que la producción independiente es cine independiente y no, o sea, el concepto de cine independiente, que es el cine que hacemos en esta mesa, es un cine más autoral, con una mirada, bueno, normalmente financiado mediante ayudas y televisiones públicas, quizá Movistar, quizá ahora Filmin, pero vamos, que jamás entraría un Mediaset, un Telecinco, etcétera, o una plataforma, ¿no? En este caso, pero sin embargo, producción independiente es simplemente aquella que está producida por productoras que son independientes, significa que no son dependientes de una televisión, una plataforma, etcétera. Entonces hay un poco de confusión con esto. Si te refieres a cine independiente, que es en lo que hacemos aquí, sí. Pues todos los que estamos aquí hacemos cine independiente, sí. Sí, la producció independent, no? Que és un poc el conflicte o la jugada fosca que ens ha fet el PSOE a tots, això és la realitat. La producció independent són aquelles productores que depenem de nosaltres per simplificar-ho, o sigui, que som Pepe i jo, que tenim una empresa i que fem cine independent. O sigui, tampoc significa gran o xicotet, pot ser una productora independent molt gran. La realitat sol ser que solen ser empreses quasi unipersonals o de bipersonals, la majoria, com el gros, de les productores independents, que bàsicament vol dir això, som una empresa que som nosaltres mateixos i en els nostres recursos, en el nostre esforç, en el nostre coneixement i en la nostra il·lusió, etc., i art, perquè som productors però som artistes, almenys nosaltres ens veiem així, intentem fer pel·lícules. Les productores no independents són aquelles que pertanyen, estan vinculades directament o són... estan vinculades o formen part de grans grups mediàtics. Grans mediàtics que poden ser plataformes, poden ser televisions i que tenen unes obligacions de reinvertir part dels seus beneficis en la producció independent, en la que fem Pepe i jo, en la que fa Sandra, en la que fa Maria, en la que fa Ariadna. Esto es un poc rotllo, però el que han fet és canviar una parauleta sutilment, com qui no s'entera de la cosa, i l'últim dia, antes de presentar la llei, i de sobte aquestes empreses satèl·lit vinculades als grans grups poden optar a les ajudes del cinema, que són les que entre tots paguem per a fer cine com Alcarràs, com l'Agua,
com Libertat, com el documental que va estar nominat de Sandra Asgoya l'últim mes, ells agarraran els nostres diners per a fer pel·lícules que potser no feia falta que agarren aquests diners perquè viuen d'altres fonts, viuen d'uns públics massius, en l'excepció afortunada del Carràs, que està tenint una taquilla excepcional. Però el que està passant és que estan agarrant els nostres diners perquè fem art, o perquè vosaltres d'alguna manera mos encarregueu en els vostres diners que nosaltres intentem fer pel·lis que molen, que aporten alguna cosa a la cultura, a l'art, i en comptes de donar-nos a nosaltres, que també, no és exclusiva nostra, però nosaltres ens dediquem a això, i aquests grans grups que no tenen cap interès específic, no vol dir que no tots, en l'art o en el cine independent que ha definit Maria, o en aquestes pel·lícules que ens poden canviar la manera de veure el món o que ens poden canviar el que és el cinema com a art, no tenen ningú interès o no tenen un especial interès en aquestes pel·lícules. Entonces, aquestes xicotetes o grans productores satèl·lits d'aquests grans mediàtics ara també podran optar, competiran en nosaltres per els diners que com a societat hem decidit donar-nos als artistes, no? Perquè al final nosaltres som els vehículs dels fons públics per a fer art. I és veritat, jo crec que així, jo crec que tots ho compartim això. Bueno, para hacer cultura también. Para hacer cultura, sí. Y que pues nada, que sí que pienso que al final estas empresas responden al mercado, ¿no? Y que evidentemente lo que impera es una cuenta de resultados y que pueden tener mucha sensibilidad, pero que desde arriba ya tienen unas directrices de llegar a ciertos números y cuotas de pantalla y demás, lo cual pues atenta contra la libertad de expresión y contra la libertad creativa. La diversidad. Contra la diversidad. Yo iba a decir eso, al final es una cuestión de diversidad, porque al final el embudo es muy grande, es decir, si el pastel era pequeño para repartir entre todos los productores independientes, si ahora encima se incluyen estos dependientes que además tienen mucho poder y mucho músculo financiero y que en el fondo son pocos, al final la mayoría de los proyectos se decidirán en 4 mesas, dos de las cuales están en Los Ángeles, o sea, ni siquiera aquí, con lo cual la diversidad cultural o lo que genera un imaginario colectivo en una sociedad, que es en este caso la española, se verá bastante mermada porque al final, como decía, está basado en algoritmos y datos que no tienen que ver con pues favorecer esa riqueza, sino otras cosas, otras cuestiones, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues se empobrecerá, digamos, nuestra cultura cinematográfica. Sí, al final, bueno, yo quería añadir también que hay un tema del nuevo talento que va entrando, ¿no? Al final es como estos grandes grupos siempre trabajan con talento que ya existe de alguna forma, entonces este talento viene del cine independiente, entonces si el embudo se hace más pequeño, entran menos nuevos creadores y esto pues tampoco ayuda a la diversidad de ninguna forma. En la línea de favorecer la diversidad y el nuevo talento que comentáis, cuando iniciáis el montaje de una producción, ya sea que os llega un guión, que conocéis a un guionista, a una directora, a un director que queréis producirle su película, ese proceso de empezar a construir, sabiendo que, pues como estáis comentando, que casi todo va en contra, tanto el montaje financiero como después la suma de ayudas y de financiación, ¿en qué momento decís, bueno, yo pues como me gusta me lanzo y a ver cómo lo monto? O sea, como dice Sandra, tipo kamikaze. Entonces, como partimos de la base que sois los 4 unos kamikazes, pues contarnos un poco, si queréis, vuestra última producción o la producción que estáis ahora mismo construyendo. ¿Qué dificultades o qué ventajas también, si las hay, os encontréis para poder seguir adelante y cómo localizar esos nuevos talentos si os interesa? Bueno, yo creo que al final, bueno, hablando desde el Astor, y creo que es lo mismo para los 4, el talento al final es como una apuesta, ¿no? O sea, tú cuando te llega un proyecto, pues te tiene que interesar el proyecto, pero sobre todo te tiene que interesar la persona que está detrás del proyecto, porque al final el trabajo con los directores o con los guionistas es como todo el rato muy mano a mano. Con respecto a los demás proyectos que estamos haciendo en la Astor, pues mira, el jueves vamos a empezar a rodar una peli con Agustí Villaronga y a finales de agosto vamos a empezar a rodar una peli con Elena Martín, con María, con Elástica.
con Elena ya produjimos su trabajo de fin de carrera que se llama Julia East, que igual os suena, está en Filmin. Y entonces, pues de alguna forma, pues empezamos a trabajar con Elena cuando Elena tenía pues 21 años y hemos ido creciendo pues con este talento, ¿no? Y ahora es como estamos haciendo, yo le llamo su falsa ópera prima, porque es verdad que sí que es su segunda peli, pero Julia East no deja de ser pues un trabajo casi, bueno, sin el casi, sí, de universidad. Y dificultades que tiene este proyecto, pues los dos, pues es que infinito. Pues no sé, es la de Agustí, pues hemos tenido que retrasar 3 días el rodaje por un tema de permisos de menores. Con la de Elena ahora estamos viendo, porque no hemos financiado pues, todas las fuentes de financiación que esperábamos tener, y estamos viendo pues, cómo reajustamos la película sin intentar pues, tocar mucho el guión y así. Sí, que parece, bueno, siguiendo con su ejemplo de su película, que Criatura, que yo también la coproduzco, es verdad que es una peli que viene avalada con la mejor puntuación en el ICANN, en ayudas selectivas, en el ICEC, tiene TV3, es decir, que viene como con mucha fuerza detrás y sin embargo pues podemos contarlo, ¿no? Sí. De pronto no entra una pata tan importante para proyectos de estilo como nuestra televisión española, vaya. Entonces, si nuestra televisión española es un agujero muy grande que hay que cubrir y estamos pues ahora en una situación de que, bueno, se puede hacer la peli, pero rodamos a finales de agosto y pues al final la peli se rodará en 5 semanas, cuando es una peli en 3 épocas distintas, con niños, adolescentes, adultos, ya os digo, en varias épocas, y que es compleja, en la que además Elena es directora, guionista, co-guionista con Clara Roquet, la directora de Libertad, que se proyecta mañana aquí, ya haciendo publi, y además ella actúa en la película, con lo cual eso también, bueno, genera un estrés de tiempo adicional, y es verdad que estamos ahora, pues justo estábamos hablando antes, ¿no?, de cómo vamos a resolver eso, porque incluso, bueno, a productoras que más o menos sacan adelante sus proyectos habitualmente, pues nos pasan estas cosas, o sea, que no creéis que no sucede bastante. Sí. Bueno, per anar d'un cas concret, que és més anecdòtic a algo més genèric de lo que ens passa, un projecte que rodem la setmana que ve, el divendres que ve, és en Carlos Márquez Marcet, és una pel·lícula experimental, que ha sigut també, per sort, la millor puntuada en pel·lícules experimentals en l'ICANN, l'última convocatòria, en la que l'Àstica ens dona suport. I bueno, pues mira, la producció independent va d'això, el Pepe i jo estem traient els bitllets perquè tenen que anar en un barco a una illa que no donen permís a una càmera per a gravar allà en la vida d'Islàndia, perquè ahí no entren els humans, només entren 4 científics, en Carlos i a l'Eix Pledemunt, un fotògraf que els baixaran en un helicòpter en un cable i estem comprant bosses estanques perquè si cau la càmera a l'aigua. Bueno, doncs aquestes coses fem els productors independents, que a vegades pues, dius, hòstia, hem tingut una pel·lícula en Cannes i pareix que flipem així, saps? Perquè no, que s'aixina. Però després sí que hi ha un tema, i en el que esteu dient, que és més genèric. Vull dir, realment, el gran problema que crec que ens plantegem per a fer pel·lícules independents, productores independents, és que tenim una aposta autoral, que com ja ha dit Ariadna, molt important, tenim una proposta creativa en la que creem molt i que moltes vegades tenim que començar a assumir que l'hem de fer no barata, però no en el temps ni els diners que mereixeria aquesta pel·lícula. Quan després és curiós que les pel·lis que ens fan sentir orgullosos, com a cinematografia, a nivell estatal i a nivell valencià, són Alcarràs, són Libertat... O sigui, les pel·lis que més costa finançar o que no... que venen, és que és un poc rotllo, no? Però venen per aquesta línia de les ajudes selectives de l'ICANN, que són pel·lis difícils de fer. Al final estem davant d'una situació que les pel·lis que realment més rèdit ens porten com a societat, i te diria que econòmicament també, perquè se treballa moltíssimes, se'n fan moltes, per tant, treballa molta gent, i després, si se fan bé, a més la taquilla respon, ahí tenim Alcarràs, tenim Cinco Lobitos, tenim altres exemples, i aquestes són les que ens enfrontem a un panorama en què el pressupost és més ajustat. Damunt tenim ara el tema de la producció independent i la punyalada trapera que ens han pegat, i és veritat. I això és el gran problema. I realment per a fer pel·lícules que siguin complicades artísticament necessitem coses
rares, com per exemple estar un any i mig fent un càsting, no? Com heu fet vosaltres i com heu fet nosaltres, i dedicar-li un temps i un carinyo i uns diners a aquestes coses, no? I això, ahí està el gran problema, que se mos finança de, bueno, com sou indis, sereu xicotets, i per això crec que és molt important trencar aquesta idea. Indi vol dir altres coses, però no vol dir xicotets, perquè els resultats, la realitat és que no som xicotets. Les pel·lis que estan en Cannes, Torrente no ha anat a Cannes, ni ha guanyat l'Os d'Or. ¿no? Y está Ni el Goya. Ni el Goya. Tiene que existir y además son producciones independientes, que está bien también, porque al final los autores, aunque sean comerciales o con una voluntad más mainstream, controlan el propio contenido también, con lo cual fenomenal. Sí, pero no, son cosas distintas. No és que s'hagin de fer unes en contra de les altres. És que la dificultat que ens trobem nosaltres és que les exigències artístiques són molt altes i realment el panorama que tenim davant no és el més apte per a aquestes exigències artístiques. I jo crec que això és la gran dificultat del cinema independent. És això, no? I donar-nos compte de què ens dona més rèdits com a societat. Ja que invertim, parlant de la inversió en diners públics, no? Perquè el diners públics el fiquem nosaltres. A on volem ficar-los? Què ens torna més benefici? De què ens sentim més feliços? Què ens fa somriure més? Torrente, per supost. Però aquestes pel·lis que la televisió pública espanyola, com us ha passat a vosaltres, de sobte, una pel·li en Julia East, que va ser una pel·li que és treball de final de carrera i que de sobte enlluerna a tots, en una autora com Helena. A què es dona suport a la televisió espanyola? I aquest és el problema, aquest és com el dilema, no? Que tens. Hòstia, nosaltres ens creiem això, però se ho creu algú més? I crec que és la gran dificultat que ens trobem ara mateix. I al final acabem juntant-nos entre nosaltres i aquest és un tema que és important i que crec que tenim que obrir la ment. Tots els que estem així la tenim oberta, però és una crida a tots. Desgraciadament, mentre això no canvi, que ho hem d'intentar canviar, hem d'obrir a més enllà dels Pirineus, més enllà de l'Estret de Gibraltar, més enllà de l'ultramar. No? O sigui, la coproducció internacional és fonamental, perquè ahí fora hi ha gent que com vosaltres se creu això i que té opcions de sumar força, talent jove i talent en experiència a les nostres produccions, no? I acabem fent això d'alguna manera. Bueno, tú montas tu plan de financiación como cuando lo pides por internet y luego te llega como con AliExpress. Lo que pides y lo que te llega. No, a ver, no sé, yo creo que también hay un acto de fe ciega en la persona que tienes delante, ¿no? Y en mi caso, por ejemplo, también de feeling. O sea, yo necesito entenderme con esa persona, es que si no el viaje es muy largo y puede ser un matrimonio muy tortuoso. Entonces, bueno, pues por ponerte el caso en particular de Enrique Buleo, pues nosotros nos conocimos haciendo cortos. Tenemos una identidad cultural similar porque él es de Cuenca, él es manchego y yo pues he veraneado toda la vida allí también y empezamos trabajando, nos fue bien y a pesar de tener pues una repercusión, ¿no? Pues ganamos por ejemplo el premio de la cadena Arte, ganamos versión española, tuvimos un recorrido de prestigio, nos lanzamos al largo y vemos muchísimas dificultades en el momento en que tú planteas propuestas artísticas que se salen de lo convencional, ¿no? Entonces sí que hay una acogida por parte de las instituciones que apuestan claramente por proyectos con un valor cultural y artístico muy destacado, pero cuando llega la pata de la financiación de mercado, de televisiones y plataformas, pues te puedes ver ahí con un agujero muy extraño. Entonces no entiendes nunca la política que siguen pues Televisión Española, fundamentalmente, que es la que debería de estar apoyando estos proyectos. Y claro, a partir de ahí muchos condicionantes, pues por ejemplo, tema de casting, ¿no? Si además le añades que no quieres contar con caras súper famosas o que quieres contar con actores no profesionales que no son caras a priori conocidas por el público, pues es una barrera más, ¿no? Muchas limitaciones en cuanto quieres salirte del camino fácil. Eso es como yo lo veo. Si voleu fer cap pregunta, tenim un micro a la vostra disposició. En qualsevol moment podeu alçar la mà o interrompre, que així comencem a xerrar i no deixem. O sigui, teniu possibilitat de preguntar el que vulgueu. Si parlem d'algo que no enteneu o de dades abstractes que penseu que no estan clares, ens talleu i pregunteu el que vulgueu. ¿Podemos hablar de euros, de cifras? Sí, porque financiación, montamos financiación.
si queréis decir más o menos cuál es el presupuesto que necesitáis para poder hacer una película independiente como la que habéis hecho hasta ahora, como la que estáis preparando, como la que queréis preparar, cuál es el presupuesto en el que iríais tranquilamente y con cuál es el que al final os encontráis o qué diferencia más o menos hay de dinero y que sí o sí también tenéis que sacarlo adelante, si queréis hablar de euros. Sí. Pues mira, criatura, la pel·li que comentàvem de l'Helena Martín, el preu ideal d'aquesta pel·li, bueno, ideal per poder-la rodar bé, sense haver de tocar guió, sense haver de fer coses rares, sense haver de treure loques, o sigui, tal qual, rodar aquest guió seria 1.800.000. Que ja semblen els diners, no? Però al final és com els diners el que vol dir són temps i aquest guió estava en 5 setmanes i 3 dies. Potser quasi 6 setmanes. La realitat és que a dia d'avui tenim 1.600.000 i la diferència és que no ha entrat Televisió Espanyola, que són aquests 200.000 euros. I en la línia del que dèiem abans, al final és com les fonts de finançament que tens a nivell d'Espanya són les que són i el pastís s'ha de repartir entre tothom, llavors és com a la que et falta una pota és que tota la taula coixeja i llavors sí, has d'anar a buscar diners a fora i que la relació sigui simbiòtica. Nosaltres aquest any hem estrenat una pel·lícula que es deia Costa Brava, Líban, que és una pel·li que és una coproducció majoritàriament libanesa i amb Dinamarca, Suècia, Noruega, França. Libertat també és una coproducció, Alcarràs també és una coproducció i és una cosa que fem molt habitualment, però no perquè és de les poques maneres d'incrementar els seus topalls, que per una pel·li, una òpera prima o una segona pel·li s'ha d'estar idealment al voltant dels 1.8, 2, ¿no? Más o menos. Sí, o sea, en mi caso casi todas las películas que he producido están entre 1 millón y 2, están en esa franja. Quizá las que estaban más arriba podría ser ahora la de Elena, pero Libertad también, que estaba más para arriba, y otras más para abajo que están en 1 millón 2, que es como lo más o menos mínimo. Y luego hay otro tipo de películas un poco más chiquititas que he hecho, que como la de Carlos, ¿no? Que estaba por debajo del 1 millón, o 2 películas que he hecho en Galicia que son 900.000, etc. Sin embargo, por ejemplo, ahora estoy coproduciendo una película también gallega, en gallego, con actores no profesionales, y estábamos en torno a los 900.000 euros, y gracias a lo que estaba comentando antes Rafa, de esa necesidad de tener que salir fuera para conseguir financiar tu película, yo la verdad que llevo muchos años haciendo esto e intentando sacar los proyectos fuera y conseguir estas coproducciones. Y ahora justo la semana pasada teníamos una coproducción con Bélgica y Portugal, y ha entrado un fondo supranacional que se llama Eurimash, y bueno, suena, pero es dinero europeo básicamente, y ya estamos en 1,3. Entonces, bueno, de pronto puedes rodar un poquito más de tiempo. Estábamos en 5 semanas muy apretadas, pues seguramente podamos llegar a 6, también en Galicia se rueda muy barato. Esto es así. Y bueno, pues estas cosas que hacen que, bueno, pese a que íbamos a rodar en septiembre y estábamos dispuestos a apretarnos como fuera y llegar a 900, pero eso suponía una serie de decisiones que había que tomar, que por supuesto van en detrimento de la calidad de la película, y una directora pues prácticamente Nobel en este caso, porque también es como el caso de Elena, hizo una peli autoproducida por 200.000 euros, y ahora esta es su primera peli así a nivel profesional. Entonces, para una persona que no tiene tantas tablas, lo que necesita también es tiempo, ¿no? Y necesita poder rodar pues tranquilamente, además una road movie, pasan varias localizaciones hasta Portugal, etc. Entonces, bueno, pues que todas estas cosas afectan mucho al presupuesto, y yo sé que muchas veces la gente me dice, uy, pero eso es mucho dinero, pero luego cuando tú te vas a un rodaje y ves todo el movimiento de gente que hay ahí, todos los medios técnicos que se están poniendo durante meses, porque no solamente las semanas de rodaje, sino toda la preproducción y luego toda la postproducción, porque los proyectos que nosotros hacemos a lo mejor nos abarcan 4 años fácil, tranquilamente, 4 o 5 años de trabajo. En cada una de las fases hay más o menos personas contratadas, pero las hay.
Entonces, si sumas todo eso, realmente nuestros márgenes de beneficio son muy mínimos, cuando encima son proyectos que es verdad que a veces sí que te dan réditos económicos, como decía Rafa, si de pronto una película funciona muy bien en festivales, a lo mejor se vende en países internacionales, etcétera, o sea, a nivel internacional y tal, pues sí, puede ser que te dé rédito, pero muchas veces a mí me ha pasado, Rafa, que no he ganado nada, cero. Incluso me he endeudado, porque a lo mejor a veces acabas acabar de financiar el proyecto, acabas como productor cediendo tu sueldo, tus gastos generales, etcétera, etcétera, para que la película se pueda hacer, con lo cual al final acabas sin cobrar. Esto nos ha pasado a todos, creo, bastantes veces. Sí, de fet és quasi un punt de partida, no? Sí. Comencem a pensar en una pel·li pensant que nosaltres no anem a cobrar i diem si s'aixina, els productors. I si s'aconseguís, cobrarem, però ja pensar en beneficis, en taquilla, això jo crec que ja no està en el nostre pla. O sigui, nosaltres lluitem per a que estiga, però no està en el pla perquè és complex, no? Però sí, però això és la realitat. Però si els projectes, una pel·li independent espanyola està per ahí, no? Entre un poquet baix del millor i fins als 2 milions, doncs... Però sí que és veritat que quan... Això pot pareixer frívol, però no ho és. Quan més diners, si sent millor. Sí. Primer, per dues coses. Primer, perquè quan aconseguissis molts diners, primer vol dir que la pel·li pinta molt bé. És difícil aconseguir finançar molt bé una pel·li poc fulera, perquè passes molts filtres per aconseguir diners. Eurimàs, que en l'Agua també va estar, passes filtres i filtres i filtres. Cada euro que t'entra és un filtre de qualitat molt alt i molt exigent, molt exigent. Per tant, vol dir que la pel·li no està mal i cada euro extra que tens dels 2 milions li dones una oportunitat a la teva autora o al teu autor de fer-la millor. I això és així, no? És frívol, però la realitat. Jo podria dir pressupostos a lo loco, perquè ara 2 milions a la gent, quan has dit 2 milions a la gent ha fet, ai... És barato. Jo no sé quant costa una pel·li americana de les males que ven. No dic Vengadores, que val diners perquè n'hi ha que fer un mogolló de mogudes. Una de les roïns que mos traguem en els cines de les roïns, de les que dius... Muchos millones, muchos millones. És una barbaritat. Vull dir que jo crec que realment li traiem prou de rendiment a lo que fem, encara que parega molt. Pero... Y sobre todo, además, que la gente no sabe que el cine norteamericano está súper subvencionado. Sí, o sea, el dinero público es dinero de impuestos, todo. Sí. Bueno, un porcentaje alto. Sí, i el cinema... Bueno, tot el cinema mundial està subvencionat, realment, perquè és impossible fer cinema, perquè l'art no és un valor que en la nostra societat avui estiga com molt a l'alça, entonces és algo que la societat mos volem donar, no? I per això dediquem fons públics per motius artístics, per motius culturals i també per motius polítics, perquè si algú ha fet, si nosaltres pensem en Coca-Cola i pensem en americà, és perquè han vist cine americà sense parar, és una aposta política, realment genera una visió del món el cinema. Per això invertir en el cinema propi dona una visió del món als altres, no? Contribuïsses a pensar, a veure, a mirar d'una manera, no? I bueno, ningú és innocent ja, no?, que el cinema de la indústria de Hollywood ens fa pensar com som, no?, i desitjar les coses que desitgem. Això és ja una obvietat, no? Però bueno, és a base d'invertir diners públics en aquest art, que també és algo més. Pues en mi caso, nosotros partimos de 1,5 millones. Entonces, el escenario óptimo serían 2, pero tenemos la limitación de selectivas, ¿no?, del Ministerio de Cultura. Entonces, bueno, es una ópera prima, sabemos la dificultad que entraña al ser una primera obra, pues conseguir financiación fuera, entonces somos bastante conservadores y en esa línea queremos ir al tope de intensidad de ayuda pública que marca la ley, que es el 80%, y bueno, pues la hemos financiado con coproducción francesa y con incentivo fiscal. Y nos faltaría pues la pata de las televisiones y bueno, no descartamos en un segundo escenario pues incorporar a otros países coproductores como puede ser Italia, por ejemplo, y poder aplicar a Ibermedia, fuentes europeas, pero de momento esa es nuestra primera opción. ¿Teneu alguna pregunta? ¿Voleu preguntar algo? No, continuem. Que esteu prenent notes, no sé si voleu preguntar coses.
Rafa ha dit una cosa molt interessant abans, que és aquestes pel·lícules que són les que ens fan sentir-nos orgulloses del nostre cinema perquè van a Berlín, a Cannes, els Goya, etcètera, i que diem, hòstia, que bien lo hacemos. Després en taquilla, excepte alguns exemples com heu comentat, ara mateix Alcarràs, Cinco Lobitos, que estan donant molt bones dades, també probablement per arrastrar esta comunicació més intensa per els premis internacionals que han rebut, o en el cas de Cinco Lobitos perquè està fent molt bona boca-orella i està fent que la gent continuï anant al cinema. Aquesta sensació de que el cinema que ens fa cultura i que fa cultura d'estat és el que més diners rep, penseu que n'hi ha com dos sectors potser que haurien d'estar més implicats, més enllà dels diners públics. Per una banda, la pròpia comunicació cultural, periodisme, etcètera, que apostarà molt fortament per donar molt la tabarra i publicar molt intensament aquest és el cinema que volem, i per altra banda com arribem al públic, com les vostres pel·lis poden arribar a ser conegudes pel públic general i motivar la gent que potser va un dia o dos al mes al cinema i triar de totes les pel·lícules que n'hi ha en cartelera, vull veure Libertat o vull veure, no sé, Alcarràs. Maria, contesta tu que la part de distribució... Vamos per partes. Però el primer és fer pel·lis bones. Sí, però les pel·lis bones ja estan fetes. Però podem fer-les millor. Vale, doncs en diners. Jo crec que la culpa sempre és nostra per començar. Hem de fer pel·lis millors. La responsabilitat. La responsabilitat. Sí, clar, intentant fer pel·lis millors, i quan les pel·lis són molt bones i hi ha molta gent que ho reconeix, doncs també va el públic a la sala a veure-les, no? Però clar, estem en una realitat que és un poc ja loca. Però també i tornant al finançament, si tinguérem més finançament també li dedicaríem més diners als nostres amics, perquè són amics d'aquests 4 anys que dura la pel·lícula, distribuïdors, perquè pogueren gastar-se'ls en recordar-li a la gent que la pel·lícula està ahí, no? Com si que se'l gasten les pel·lis subvencionades pels Estats Units. No? Ja que dius distribuïdors, perdona, si voleu, parleu de la distribució perquè tot el món entenga quin paper té darrere de la producció la distribució de la pel·li, quan vulgueu. Continua, Rafa, perdona que t'he tallat. Sí, no, això Maria ho contarà molt bé, perquè... I després una altra cosa és parlar de la premsa, no? Perquè la premsa no... Però la premsa cultural en Espanya no existeix. És que vull dir, també hem de ser realistes en el paradigma en el que estiguem. Quants periodistes se dediquen... Quantes pàgines, tenint en compte que els periòdics es poden medir en pàgines, quantes pàgines se li dedica a la cultura en la premsa, quants minuts se li dedica a la cultura en la televisió, en els mitjans... La cultura és un xascarrillo, bàsicament, en els mitjans de comunicació. Els periodistes culturals són una espècie en extinció, són uns friquis, n'hi ha 3. Vivim en un... Sí, som gent ara que estimem molt perquè en queden pocs. Però és veritat. I perquè nos hacen caso. I perquè són els únics que ens fan cas, entonces mos plorem i mos fem cubates junts i tal. És trist, però és que vivim en un paradigma en què pot ser la cultura com a societat no li donem el lloc que té. Entonces, clar, els periòdics que són empreses de fer negocis, periòdics digitals, etcètera, li dediquen un ratet només, perquè això no dona... Vivim en una situació un poc anticultural i, de fet, n'hi ha un gran sector de la societat que, de fet, se parla de la batalla cultural, no? Pues sí, vivim en la batalla anticultural, no? I quan diuen batalla cultural, en realitat parlen d'anticultura. I, bueno, pues és que està fotut. És que està fotut, perquè igual com a societat no ens interessa molt, però jo dic, bueno, pues, què podem fer nosaltres? Que nosaltres ens dediquem a una coseta molt xicoteta, que és fer pel·lícules que igual ningú ni les està esperant. No, la majoria de vegades ningú està esperant Alcarràs, perquè no saben que existís. Ningú estava esperant l'Agua, perquè ningú l'espera. Si no existís, no l'esperes, no? Hem d'intentar fer millors pel·lícules. I si ens ajudem, i si estem més atents, i si som capaços de veure els millors autors i les millors autores, i si som carinyosos, doncs potser algú se desperta i això, però vivim un poc contracorrent, gran actitud de conversió. No està ahí, no està ahí. Vivim contracorrent, però no en el cinema, vivim contracorrent culturalment, en la societat. Sí, bueno, lo que decías de los periodistas culturales es una especie en extinción porque además están,
sea, su situación es muy precaria, es decir, no solo que casi no tienen espacio, es que ni siquiera se les paga por su trabajo prácticamente, o sea, viven de colaboraciones, cosas así, entonces claro, llega un momento que tampoco, no es sostenible tampoco para ellos, por muy apasionados del cine que sean, ¿no? Entonces, bueno, eso es un tema. Luego el tema de la distribución, bueno, pues supongo que sabréis lo que significa. Básicamente los distribuidores son la gente, o sea, las empresas que ponen las películas en las salas, es decir, el intermediario entre los que las producimos y los que las exhiben, ¿no? Entonces, pues los distribuidores, en el caso del cine español, y no por defenderme, ¿no? La verdad que lo tienen bastante jodido. ¿Por qué? Porque las ventanas de explotación de una película son varias. La primera es las salas de cine, pero antes estaba el vídeo, que ya prácticamente lo físico no existe, luego estaba pues el Pay TV, o sea, Movistar, lo que fuera, luego la televisión en abierto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que las películas españolas, nosotros usamos las distintas ventanas de explotación, las usamos para financiar nuestras propias películas, es decir, prevendemos esos derechos para poder financiar las películas. En cambio, las películas extranjeras que adquiere un distribuidor para estrenarlas en España, tienes todas las ventanas. Tú te gastas un dinero en copias y publicidad para promocionar tu película, pero sabes que no solamente te llegará lo que te llegue en taquilla, sino que esa promoción te sirve también luego para poder explotarla en el resto de ventanas. En el caso de las películas españolas, los distribuidores cuentan prácticamente casi solo con la ventana de cine. La ventana de cine, como sabéis, está un poco de capa caída y sobre todo es una cosa que ya venía siendo, bueno, una tendencia antes de la pandemia, pero con la pandemia, como sabéis, pues ha sido pues, bueno, una bajada brutal. Esto significa que a la hora de poner dinero los distribuidores para promocionar esas películas sabiendo cómo está la taquilla y que no van a recuperar esa inversión, pues estén un poquito, los distribuidores en general, un poco más tímidos cuando en general las películas que vienen pues eso, avaladas por majors o por, bueno, que también lo han sufrido, lo están sufriendo, las taquillas están mal en general, pero normalmente las películas que vienen, pues eso, con medios que ponen por delante o, por ejemplo, películas que están también participadas por cadenas privadas como Telecinco o Antena 3, tienen detrás unas maquinarias de promoción tanto dentro de las propias cadenas de televisión como por parte de pues, Warner o Universal o Sony de turno, que las películas españolas normalmente no tienen. Entonces, digamos que la competencia no es... no está en el mismo nivel, es muy distinta, ¿no? Una película española que otras películas que vienen a lo mejor pues habladas por parte de los medios. No sé, yo creo que o sea, el tema del cambio de paradigma de hábitos de consumo de la gente en general es una cosa que se viene hablando hace mucho, que ahora se está hablando más y creo que Rafa dice que tenemos que hacer mejores películas y no lo dudo, tenemos que hacer mejores películas, pero creo que nosotros hacemos buenas películas, lo que pasa es que la gente no se entera que existen, porque a mí me ha pasado muchas veces gente que no va al cine habitualmente o que no ve cine español, muchas veces hay gente que simplemente dice yo no veo cine español, entonces que cuando de pronto ve una película española dice pues está bien, es buena, ¿Película y es como, de verdad? pues no está mal, como guau, como si fuera una cosa, pues claro que está bien, ¿por qué no va a estar bien? Y lo que nos diferencia con respecto a otros países, que siempre se pone Francia, pero hay un montón de países en Europa, pero pasa es que tanto la prensa de ese país como la sociedad en general avalan ese cine, es decir, lo ponen en valor, y que si un francés estrenan 2 o 3 comedias francesas o películas, dramas de sus actores preferidos franceses, la primera película que eligen ese fin de semana para ir a ver es la francesa, no la extranjera. ¿Por qué? Porque tienen como, pues esta sensación de que su cine es bueno y lo defienden y lo han venido mamando durante generaciones y generaciones, porque sus padres de pequeños les llevaban a ver la película francesa, cosa que a nosotros pues nos falta esa cosa de creernos que hacemos buen cine también, ¿no? Y yo creo que eso, bueno, pues al final, si te vas para atrás, ¿qué necesitamos? Pues
educación audiovisual. Al final, en los colegios, en los institutos, etcétera, si tú preguntas y nadie te puede nombrar una peli española, es que los niños, o sea, y los adolescentes que no saben nada de cine español. Entonces, eso hace que luego tú pues no tienes esa cultura audiovisual y no te sientes como interpelado por una peli española, porque has estado desconectado toda tu vida. Entonces, yo creo que tenemos que empezar como muy desde atrás y muy desde abajo, ¿no? Para construir esas nuevas generaciones de posibles audiencias que ahora mismo, o espectadores que ahora mismo ya no están yendo al cine. No sé, una chapa, perdón. No, yo solo quería añadir, en la línea de lo que decía María, ¿no? Al final es como que además en el cine independiente, que es el que hacemos nosotros, es el que está financiado por televisiones públicas, no por televisiones privadas. Entonces, las películas con participación de televisiones privadas, o sea, tú ves Antena 3 y todo el rato te machacan con sus pelis. Entonces, este también es un hándicap que las películas de cine independiente que hacemos nosotros, o sea, cuestan de llegar a la audiencia porque, o sea, no tenemos los mismos medios ni maquinaria para llegar a la gente. Esta es otra cosa de las que tenemos los que financiamos con televisiones públicas y el cine independiente. Sí, se juntan muchas cosas, ¿no? Yo no creo que sea una cuestión de hacer mejores pelis, pero sí que hay una fragilidad, pues que cuando llegas a la parte de promoción no tienes dinero. Y las distribuidoras pues tampoco van a hacer el kamikaze para perder más dinero y al final esas películas tienen un circuito muy limitado que acaba pues en plataformas, en un cajón desastre con muchas otras pelis, ¿no? Y curiosamente pues el ranking de pelis más vistas por Netflix y otras plataformas pues no son las mejores películas o no son las mejores películas que nosotros podríamos considerar como tales. Entonces, no sé, es que es imposible competir, es otra liga, no hay fórmula. No sé cuál sería la solución, pero es complicado. Bueno, hay casos como Alcarrás... Voluntad política es la única fórmula para mí. Sí, pero sí que es verdad que, no lo sé, yo veo muchas iniciativas de educación audiovisual y no sé cuánto tiempo se llevan implementando, ¿no? Pero no termino de ver resultados y yo veo pues a mis sobrinos o generaciones más jóvenes y no veo ese impulso, esa curiosidad ni por el cine en general ni por el cine español, mucho menos, ¿no? En todo caso. Entonces... Pero no lo vemos, pero luego en cambio cuando se hace alguna iniciativa y se lleva a los institutos, a salas, y yo he ido con mis pelis, luego se hacen coloquios con los alumnos y hay un interés real, o sea, hay un interés, la gente se pone a preguntar, están preguntando un montón, o sea, los chavales sí que se interesan, es decir, que lo que pasa es que no se lo damos, o sea, no es una cosa habitual. Yo recuerdo cuando mis hijos eran pequeñitos que les ponían pelis pirata en el colegio y yo decía, y fuimos a hablar en plan de, oye, hacemos un acuerdo con los Verdi, que está aquí al lado, y les lleváis al colegio y les ponéis una película en la sala, por favor. Pues no, es que no tenemos medios, no sé qué, no sé cuántos. Que claro, que yo lo entiendo, por eso digo lo de los medios, de poner algo de presupuesto para educación audiovisual en los institutos y en los colegios, porque cuando tú se lo das, yo creo que sí que se responde a eso. O sea, otra cosa es que ellos de motu propio pues no van a querer hacerlo, porque no están habituados, es cuestión de hábito, pero no sé. En fin, yo sí creo que es una cosa de voluntad política y de que sea una cuestión de Estado y que no cambie con los gobiernos, sino que simplemente se mantengan unos presupuestos mínimos, unas formas de ejecutar dinero público mediante tanto las comunidades autónomas como el gobierno central, es decir, que se establezcan como unas bases sólidas, pero mínimas pero sólidas, para que eso no vaya como estando siempre desestabilizado y siempre nosotros teniendo que pelearlo, cada cosa nueva, cada ley, cada enmienda, cada no sé qué, cada 5 minutos, ¿no? O sea, sino que sea una cosa como más estable, com és en altres indústries, creo. Però bueno. Sí, bueno, en França també la gent va a veure-les perquè també els ajuden a que sí, una obligatorietat d'estrenar, de percentatge de cinema francès que s'ha d'obligatòriament estrenar en les sales que nosaltres no tenim. Una quota, o sigui que al final sí que està un poc això, però... I estic d'acord amb tu, i al final com ens convencem com a societat de que això mola? Pues sí, perquè n'hi ha iniciatives des de la política que diuen que molen, però els polítics tampoc ens desapeguem d'això, els polítics responen a les nostres demandes i a nosaltres ens dona igual.
Entonces, el que podem fer, a banda de fer bones pel·lícules, és que a vosaltres que esteu així, que vos agrada molt el cinema, quan li digueu als polítics de la manera que se li poden dir, que són moltes, una superfàcil que és votar, mireu i digueu, a qui li preocupa això que me preocupa a mi? No? Perquè al final un polític reacciona segons la pressió, o sigui, què demanda la gent. O sigui, que la política pareix una cosa que moltes vegades la desliguem, no? Los políticos tienen que hacer, los políticos tienen que fer, o sea, vosaltres teniu que fer que els polítics vulguin que fer, i vosaltres, no? Dient-los, no, el cine independiente no es eso. Les produccions independientes no són eso. O sea, tots tenim una responsabilitat en dir això, i si nosaltres mos dona igual, pues segurament el polític ha de gestionar 1000 coses, ¿no? Com el preu de la gasolina i aquestes mogudes importants també. Pues claro, pero esto, yo qué sé, ¿sabes? Es como... Esto, pero si ya con Netflix ya estamos bien. Pues claro, esto ya dicen los políticos dicen ponemos un montón de dinero ahí y después, claro, també tens una part de la societat que diu, claro, esto, ahí mamando de la teta del... Això també passa, no? Bueno, pues al final és una responsabilitat nostra, no? De vosaltres, si vosaltres vos creu que el cinema és algo important en la societat, segurament ho direu molt, en totes les ocasions que pugueu, com quan anar al cine anireu molt, i entonces algú dirà, hosti, això és important, i entonces el polític al final és uns senyors, i sobretot senyors, que treballen per a nosaltres, diran, ostres, igual tinc que donar-li més diners al cine, igual en l'escola tinc que fer alguns acords amb les distribuïdores per a que per uns preus raonables n'hi hagi una cultura del cinema, però vamos, això ho heu de fer vosaltres i nosaltres. Anar al cine, per exemple, que és una forma de votar també. Tenemos una pregunta. Bueno, o un comentario. Tengo para decir, pero que sois vosotros. No, sobre todo lo que decía María, es que la parte está en la educación. Es que yo creo que no se trata solo de que haya profesores enrollados que les pongan películas a los niños en los colegios. Es que en Francia las asignaturas de imagen y eso se dan desde bien pequeños. Y asignaturas como tal en el currículum, y eso hace que haya una cierta cultura audiovisual que paradójicamente hoy en día, que todo el mundo creamos imágenes y vivimos en el mundo de imágenes, la mayoría de la gente es muy analfabeta en sentido de saber destripar una imagen y demás, ¿no? Entonces eso yo creo que contribuye obviamente a amar el cine, a entender pues cómo están construidas las imágenes y demás. Claro, es un trabajo ímprobo y hay muchas iniciativas para que eso aparezca alguna vez en el currículum, de verdad, y que desde los 4 años estén dando y sepan que es un plano y un travelling y cómo se considera que es el montaje y todas esas cosas, ¿no? Claro, porque acaba dependiendo eso de que haya una serie de profesores enrollados que les mola el cine y entonces llevan a los críos y les hacen cosas, que hay gente que hace cosas chulísimas. Y es verdad que está, y las instituciones públicas tienen muchas iniciativas educativas, pero son como parches. Que a lo mejor una de ellas puede provocarle a un crío o una cría de pronto ver la luz y qué maravilla, pero es como fiarlo mucho a la suerte, ¿no? Ya, que en el momento justo, en el lugar exacto, ¿no? Y un poco así. Eso me parece esencial. Y por compartir un poco mi experiencia, yo doy clases de historia del cine español en la facultad, ya en 4º del grado, ¿vale? O sea, ya son talluditos y mayores. Obviamente llegan muchísimos que no saben nada de cine español. Bueno, Torrente, sí, efectivamente, sí, poco más, ¿no? Mi experiencia es que si lo cuentas bien, que si les encanta y acaban viendo motu propio películas españolas que te lo dicen, pues he visto una película española, no sé qué, y yo digo, mira, pues por mí cumplida, misión cumplida, porque claro que les gusta. Claro que sí lo van a ver y si lo vas a contextualizar y si les explicas. Y no estoy hablando de ver Torrente, estoy hablando de ver películas a veces mucho más complejas o de verse El Desencanto y de pronto que eso les haya gustado o haber visto, es decir, que hay de todo, desde películas antiguas, Extraño Viaje, desde Berlanga, pero otras también más complejas, ¿no? Entonces, claro, hay una labor fundamental ahí. Y yo estoy de acuerdo que hay que hacer buenas películas, pero precisamente vosotros, igual pediros esto, es que ya hacéis buenas películas. Yo creo que el quid de la cuestión está en cómo llegar al público, en cómo llegar. Ese es el gran problema, ¿no? Si nos hace esa apuesta. Estoy de acuerdo que es de todos y tenemos que estar en eso, ¿no? Pero es que es ahí, porque yo la experiencia la tendréis vosotros, obviamente, como creadores y como productores, pero la tenemos cualquiera que ama el cine, que de pronto pones una determinada película que sabes que le va a gustar a alguien y de pronto descubre un mundo y dices, ves, es que te iba a gustar porque no querías verla. Es que no sabía ni que existía. Pues ahí tenemos un problema enorme que no tengo no sé cómo responder. Esto es, bueno, es que María ha hecho una explicación perfecta de todos los aspectos que habían ahí, ¿no? Entonces, no es una pregunta, yo soy la típica de voy a hacer un comentario. No, però és veritat. No ho he podido evitar. És una qüestió de complir cada una la nostra funció. Nosaltres hem decidit que ens dediquem a fer pel·lícules, fem-les superbé. Jo vaig ahir, no? Jo no estic ficant en... Jo me crec les pel·lícules que fem, Però nosaltres, per lo que siga, hem decidit fer pel·lícules
fem-ho bé, i fem-ho superbé, i fem-ho cada vegada més exigents en nosaltres mateixa. Vosaltres vos agrada el cinema, aneu al cine tots els dies que pugueu. I a lo millor hasta baixen les entrades, perquè com aneu tant, ja no fa falta que siguin tantes... Vull dir que tots tenim una responsabilitat, i el que dius de l'educació és veritat, és molt important, és un de tants elements, no? Si dus a un xaval a l'IBAM a veure la retrospectiva que es va fer sobre Paul Klee, que és una passada, però veus a un home que pinta fletxes aixina cap a baix i dius, hòstia, tio, jo què sé. Però si tu li expliques el llenguatge, no? Que com t'està conduint, la mirada està així, com en aquesta successió de colors n'hi ha tota una experiència prèvia dels seus viatges al Magreb, etc. De sobte tu decodifiques aquest llenguatge i dius, este quadre de la fletxa cap a baix, mola que flipes. El cinema, com tots els arts, és un llenguatge, clar, tu te dediques només a explicar això. Si mos expliques millor el llenguatge, mos expliques d'on venen aquestes pel·lícules, com s'han fet, les veiem d'una altra manera, clar, accedim més a la importància, al fons, a entendre-les. Clar, és com tot, és un art i és un art, pot ser simple, perquè també té un component d'entreteniment molt fort, el cinema, però quan més el coneixes, quan més l'entens, quan més entens el llenguatge, quan més entens que a vegades la gent no parla i passen coses, que la gent diu que no parlen. No, si tu ensenyes que això és una forma de parlar, de sobte t'agraden les pel·lícules. I t'agraden més les pel·lícules, clar, això és superimportant, però ojalà li diguem tots els que responsables dels plans educatius que això ens importa que ho estudien els nostres... Bueno, els que tingueu filles i fills. Sí, bueno, jo anava a ficar, just con el camp educatiu que parles, anava a ficar 3 exemples que, mira, són de coses que m'han passat fa poc i que crec que són bastant il·lustratius. El primer és que a Catalunya, a batxillerat, han ficat una assignatura d'audiovisual i jo tinc una amiga que és mestra i m'ho explicava, no? En plan de, doncs ficarem aquesta assignatura i tal, no sé què, i jo, joder, doncs que guai, no? Com mola. La vaig al cap d'uns mesos i dic, bueno, l'han implementada, vaig llegir que l'havien implementada i em diu, sí, i dic, ai, i el teu institut i tal, com ho fareu? I em diu, bueno, doncs hem decidit que com que aquesta assignatura la Generalitat ha decidit que passa al Departament de Llengua, doncs que llegirem Mirall Trencat i després mirarem la pel·li. I jo, doncs molt bé, fantàstic. Aprendrem moltes coses. I era com, bueno, doncs... I per altra banda volia ficar un superexemple que és cinema en curs. Per exemple, em recordo que vam fer un passe de Libertat amb nanos d'un institut i clar, és que era com... O sigui, feien preguntes tipus, clar, és que aquest pla és molt Lucrecia Martel, no sé què, aquí la llum tal... I era una cosa brutal. I l'altra cosa és, bueno, jo també dono classes a la universitat, no? I em va passar que tenia alumnes de tercer de carrera que quan van acabar la meva assignatura em deien, clar, és que el cinema independent és guai, ja no sabíem que existia. I jo, ja, bueno, good. Sí, a tercer de comunicació audiovisual. I jo, bueno, m'han dit, ens hem fet filming, jo, ja veus que bé. Aprofitant que estan així tantes dones fent i que hi ha un cinema ara de dones dirigint, estan triomfant, estan fent-lo molt bé, això de fer bones pel·lícules que deia Rafa, no? Perquè el cas és que les xifres de les dones directores i tal són molt baixes, en general estan en un 20%, ni en 25%, que tal, l'últim informe és així, però resulta que aquestes pel·lícules guanyen molts premis. Els últims Goya a la pel·lícula Revelació són dones totes. De fet, el cicle que hem fet així, el cicle que tenim que avui comencem, hi ha moltes dones, però és que no he tingut ni que buscar-les. Vull dir, són les que han premiades, les pel·lícules que guanyen. Què està passant? Que estan fent... Hi ha menys dones fent, moltes menys que homes, fent cinema, però resulta que aquestes pel·lícules estan guanyant molts premis i estan triomfant, estan contant coses que importen, estan donant una mirada que abans no estava. Sí que voldria saber la vostra opinió com a dones que esteu ahí, no? I que esteu justament en la part de la producció i recolzant tots aquests projectes, no? Perquè a mi sembla un fenomen per a estudiar en aquests moments. Bueno, ya lo has dicho tú, el ratio de éxito es abrumador, ¿no? O sea, yo creo que pese a que las cifras todavía son muy, muy alejadas de la paridad, pues lo cierto es que las películas dirigidas por mujeres, aunque en los festivales de clase A sean muy pocas respecto a la competencia, resulta que son las que ganan, con lo cual tienen menos oportunidades, pero cuando las hacen mejor. Con lo cual eso debería ser ya un dato a tener en cuenta para dar más oportunidades a mujeres a
a tener en sus manos además presupuestos mayores, porque lo que ahora es el reto no es solamente llegar a la paridad, para mí, que por supuesto todavía queda mucho, sino también que los presupuestos de las películas dirigidas por mujeres sean del mismo, más o menos la misma dimensión que los hombres, que todavía estamos lejos. Respecto a qué pasa, bueno, ya ha habido un boom muy grande, yo creo que sobre todo en Cataluña, de mujeres que, bueno, unas a otras se han ido como generando referentes, ¿no? Desde hace ya años, desde Isabel Coixet, Marcol, luego Carla, Clara, o sea, como que ha habido como varias generaciones que han habido referentes que han hecho que todas ellas, y luego también tienen esta cosa, ¿no?, entre ellas de trabajar juntas, de esta, bueno, la famosa sororidad, pero que funciona mucho en cine, que es que se apoyan mucho entre ellas, trabajan las unas con las otras, en los guiones de las otras, en las películas, como script, como ayudante, como lo que sea, ¿no? Pero sí, ahí está esta cosa que hace como que todas entre ellas quieran ayudarse para que unas por otras acaben siendo referentes para las generaciones venideras, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que es un cúmulo de cosas, ¿no? Pero sobre todo es los referentes. En el momento que tú tienes un referente, te crees que puedes hacerlo, igual que esa persona. Si no lo tienes, no te lo crees. Y no solo es un tema de presupuestos, también es un tema de géneros, ¿no? Porque parece que hay cierto tipo de películas que directamente está negada, ¿no?, a la mujer. Yo no veo pelis de acción de mujer, ni pelis de terror, muy pocas, ¿no? Y de hecho yo creo que ahora hay una apuesta muy fuerte por hacer cine de género dirigido por mujeres. Entonces, bueno, yo creo que ese es el próximo objetivo también, de vamos a creernos que podemos hacer esas pelis. Sí, que dejemos de hablar de cine de mujeres, ese tipo de términos así como medio ambiguos, de este cine típico dirigido por mujeres o de mujeres, porque yo creo que no es verdad que hay unos temas que quizás las mujeres nos puedan interesar más, por supuesto que sí, pero hay un montón de mujeres directoras que quieren dirigir otro tipo de historias. Por eso decía lo del presupuesto, porque lo asimilo un poco a género, ¿no? O sea, género de acción, género de animación o lo que sea, ¿no? Que son presupuestos mucho más grandes y a los que normalmente las televisiones más grandes no suelen apostar por mujeres directoras para dirigir estas películas. Sí, y hay otro tema, por ejemplo, que es en Cataluña las escuelas de cine es que el 80% de estudiantes son mujeres, entonces pues sí, salen muchas directoras, pero es que en las clases lo que hay son mujeres, entonces el 80%, entonces hay una nueva generación de mujeres. Claro. Que es el 80%, pero luego dirigen el 20%, o sea que todavía hay... Un par de preguntas, si me permitís. ¿Se oye bien? Sí, ¿no? Una general, que es si no echáis de menos que haya ayudas a la promoción. Creo que el ICIC sí tiene convocatoria si no me equivoco, pero no hay, el IVAC no tiene y creo que el Ministerio de Cultura tampoco. Y si no echáis de menos que haya ayudas para productoras para promoción. Y la segunda pregunta, que es para María, es, bueno, hay un caso, tú me corregirás, más o menos de éxito en la visibilidad y en el público, que es Alcarràs. Yo creo que no solo es porque ha ganado el Oso de Oro en Berlín y porque yo no la he visto aún, la veré luego, y porque debe ser buenísima, tal y como casi todo el mundo dice. ¿Algún secreto, algunas cosas que estáis haciendo para que... Claro, yo estoy convencido que María. Ahora. Y María y Ariadna, que las han hecho las dos para hacer la próxima. ¿Por qué creéis, más allá de que la peli está muy bien hecha, pero todas las que hacéis están bien hechas, algo que pueda servir? Sí, el que comentaves. Sí, l'ICEC sí. L'ICEC té un ajut a promoció de pel·lícules en català, perquè veníem d'uns anys en què fer pel·lis en català ja era molt difícil, llavors tens 3 pessetes, què passava? Que ens els gastàvem fent la pel·li i després aquestes pel·lis costava molt que arribessin a un públic si no les pots promocionar, i deu fer 3 o 4 anys, potser a 5. Sí, perquè estiu també la tuvo. Doncs mira, crec que era el primer any, no? Sí. Sí, doncs això des del 17, no? Que l'ICEC va treure aquests ajuts de promoció a pel·lícules en català i la veritat, home, és una ajuda i sí, dona resultats i sí, són visibles.
Pues sí, sí, la echamos de menos. ¿Qué quieres que te diga? Los presupuestos de los que habéis hablado, no habéis incluido una gran cantidad para marketing y promoción. ¿Entiendes? Sí que se incluyen. Sí. De La hecho, hay una obligación. Un buit. ¿Cuánto de aquel presupuesto de ese millón, entre millón y...? Un 8% para el tipo de películas del que estamos Un hablando 8%. ahora. Sí. Y más porcentaje para películas más de otra línea de ayudas del ICA, por ejemplo, que son más industriales, digamos. Però para el cine así independiente és un 8%. Lo qual vol dir que sí que després també hi ha unes ajudes de retorn a la distribució, sí que n'hi ha, però bueno, També, és sí. bàsic. Sí. Nosaltres tenim una obligació de gastar-nos el 8% del pressupost en promoció. Però és molt fàcil, si el pressupost és més gran, el 8% es más grande, ¿no? Pues es medicina de sencillo. Sí, pero en los presupuestos del ICA sigue siendo la partida, si no me equivoco, que más se puede, que en la justificación de costes, el mayor porcentaje que se puede justificar es el de marketing. Sí, que el límite es muy alto, es 40%. Sí, lo que pasa es que nadie llega, por eso han puesto un límite por debajo para que por lo menos un 8, ¿no? Porque nadie llegaba al 40%. O sea... Claro, Esther García decía hace mucho tiempo que lo que ha comentado Alejandra, ¿no? Si las pelis os soléis quedar, imagino, sin fuelle para luego mover la peli. Esther García hace años lo comentaba, ¿no? El día que parte del éxito es el poder moverla, ¿no? ¿Cómo lo habéis hecho en Alcarràs? Bueno, en el caso de Alcarràs es verdad que es una película que se ha financiado bastante bien, en el sentido de que con el éxito de Estiu 1993 no fue tan complicado como otras veces levantar el presupuesto que necesitábamos. Es verdad que sí que es un esfuerzo en el sentido de que son muchísimas fuentes de financiación distintas, tanto dentro de España como a nivel internacional. Tenemos un coproductor italiano, tenemos dinero de Urimas, tenemos dinero de un agente de ventas internacional, es decir, que son bastantes patas, pero bueno, fue relativamente sencillo levantarlo. Y en cuanto a lo que dices del éxito, pues yo no tengo ninguna fórmula de éxito, pero un poco repitiendo las palabras de lo que decía antes Rafa, yo creo que es el trabajo. O sea, para mí, sin duda, Carla, su forma de trabajar, tanto en Estiu como ahora en Alcarràs y en general los proyectos que hemos hecho juntas también en cortos o lo que sea, yo lo que veo es una autoexigencia brutal, una capacidad de trabajo enorme y una sensación siempre de querer mejorarse a sí mismo, ¿no? Y esa capacidad de trabajo que ella tiene también la transmite mucho a todo el equipo, a todo el resto de jefes de equipo, actores, nosotros, productores, etc. Entonces yo creo que ha sido un proyecto que ha sido trabajado en el desarrollo de una forma muy exhaustiva. En el guión estuvimos desarrollando pues unos 3 años y medio, 4, pasando por muchos talleres internacionales de escritura de guión o foros de coproducción, porque en estos, digamos que haciendo todo ese caminito, que es un caminito bastante cansado, vosotros lo sabéis, y bastante, bueno, que requiere mucho tiempo y mucha energía y muchos fondos también económicos para poder hacerlo, al final lo que vas haciendo es también marcando un camino y haciendo pruebas sobre tu propio proyecto, es decir, vas testando el proyecto fuera, gente te va dando feedback, vas sabiendo si esta historia de esta familia de payesos de Lleida tiene alguna resonancia para gente de Polonia, es decir, vas testando cosas de tu proyecto que hacen que te vayas asegurando de que vas por el camino indicado y en ese camino vas sumando socios, vas sumando. Eso que te ayuda a posicionar el proyecto también a nivel internacional desde el inicio. Y eso hace que luego la película pues también se esté esperando en cierto sentido, porque al final, bueno, tú ya has estado en unos foros de coproducción, en Berlinale ganamos premio Mejor Proyecto, el premio Urimas de Desarrollo Mejor Proyecto, la gente ya sabe que ese proyecto está en el mercado, entonces ya estás pendiente, ahí de pronto hay varios que pujan para quedarse las ventas internacionales de tu proyecto porque es un proyecto del que se está hablando mucho. Se empieza como a posicionar a nivel internacional y eso hace pues que obviamente el Festival de Berlín está así para ver que le mandes porque lo quiere ver y a lo mejor a otros pues, de mis propias películas no te llaman y eres tú que llamas 80 veces para que te la miren simplemente, ¿no? Y en cambio pues en el Alcarràs la querían ver sí o sí, ¿sabes lo que quiero decir? Entonces es como también ese camino que haces para llegar hasta estar ahí.
Bueno, buenas noches y gracias por la charla. Tengo 1.000.000 de preguntas y espero que esta tenga un poco de sentido. Quería preguntar si habéis tenido que romper un poco el rol tradicional de productor, que lo tenemos tan asociado solamente a la persona que se encarga del dinero, y ahora más bien como productores independientes, ¿cómo es vuestra relación con el resto del equipo, con el director, si al aportar soluciones creativas a la hora de construir el proyecto y si en muchos casos también el productor es la única persona del equipo que está durante todo el proyecto, desde la génesis hasta que llega al público? Entonces, saber cómo ha sido esa transición y cómo trabajáis esa parte creativa como productores. Bueno, para mí va intrínseco. Yo creo que por el tipo de producciones que hacemos y por el volumen que trabajamos, van de la mano. Ahora lo llaman productor creativo, pero yo creo que el productor siempre es creativo. Entonces, no sé, en mi caso particular siempre estoy desde la génesis y voy acompañando todo el proceso junto a dirección y junto al resto de departamentos. Y aparte, es que es lo que me gusta. O sea, no podría concebir estar solo en un despacho sin pisar el terreno y mojarme en ese área. Y sí, o sea, estamos desde el principio hasta el final. De hecho, yo creo que ya hay que empezar a desmitificar esta imagen de figura del productor que tenemos muchas veces, cuando en realidad estamos ahí en nuestra oficina o a pie de tierra o haciendo de todo multitask y no sé. Como lo veis vosotros, pero... Es que, a ver, nosotros no hemos roto con esa figura, porque nosotros nunca hemos sido así, entonces no hemos tenido que romper con nada. Pues yo os decía cómo empezamos nosotros como productores. Nosotros empezamos para poder producir nuestras películas, las que queríamos dirigir Pepe y yo. Entonces tú ya, en general, todos estamos del lado del autor y nos dedicamos a conseguir dinero. Y nos conseguimos a pensar cómo ese dinero puede ir para lo que mejor acompaña al autor. Es que, claro, nuestra preocupación es la película casi siempre. A nosotros nos gusta la película. Las que puedo, en mi caso, que también dirijo documental, las películas que produzco ¿Te gustan son... más? No, esas te gustan más, dilo. Las películas que producimos son las películas que digo, me hubiera gustado que se me hubiera ocurrido a mí. O sea, que yo produzco películas que yo quisiera haber hecho y que yo nunca se me hubiera ocurrido, pues si se te ha ocurrido a ti, entonces yo estoy siempre al lado. Y tengo una experiencia contraria. Nosotros dentro de estas circunstancias, nosotros hemos hecho una película con Netflix también. Pues bueno, pues ya está. Es una experiencia brutal, porque te permite ver todo. También te permite ver lo que quieres hacer. Entonces tú te das cuenta de que tú no eres ese productor, porque es que nunca lo había sido. Nosotros no hemos roto nada. ¿Que existe ese tipo de producción? Imagino que también. Pero es que no te hace falta romper nada. Simplemente tú estás pues, con Carlos Márquez Marcet, la película que hicimos juntos, ¿no, Ariadna? Pues la noche antes, a mitad de rodaje, en el apartamento de aquí del Carmen, donde se alojaba con el dire de foto y los tres sentados. Hostia, la secuencia de mañana es que los diálogos no funcionan. Con la película en marcha, en la tercera semana, ¿qué hacemos? Vamos a escribir los diálogos. Le llamamos al guionista, no hace falta, vamos a escribirlo. Y escribíamos los diálogos. Y era una secuencia de un juzgado y yo le llamaba a mi hermano, que es abogado, y a ver, ¿qué diría esta persona aquí? O sea, nos hemos flipado porque ahora de repente... Eso es lo que hacemos nosotros como productores. O lo que os decía antes, ahora, que también es con Carlos. Es que Carlos hay que mimarlo mucho. Es que Carlos es fuerte. Carlos, sácate el carnet de conducir, tío. Te vamos a pedir cita, por favor, que no tienes carnet de conducir para irte a Islandia. O sea, hacemos eso. Los productores independientes hacemos eso. Nos vamos al Decathlon y compramos una bolsa. Mucha psicología y mucho mamá y papá también. Sí. Ya me gustaría a mí que me trataran así. Mucha psicología. Y mucha paciencia también, porque es un proceso muy largo, es una carrera de fondo, entonces tienes que ir dosificando energías. Però és que mola així, no, Ariadna? Sí, mola molt. Jo hi ha dies que penso què faig, però la majoria de dies penso, doncs mira, mola, saps?
És que és així, és que mola. Sí, de fet, hem entrat a aquesta conferència, estava Ariadna contant-me un problema de producció que té ara, no? Que és que un senyor que ha vist un andami aquí que havien muntat i li han dit «És andami o no pot estar ahí?» I estava venint així per parlar amb vosaltres, perquè és que és així, la producció no és ese senyor. I estava dient, vaja, mos deixem el cinema. Veus? I ara volem fer una altra pel·lícula. Funciona així perquè realment crec que estem més en la part de que mos agrada el cinema i que volem veure, o sigui, volem ficar les condicions possibles que estiguen en les nostres mans per a aquella pel·li que a nosaltres ens agradaria veure que existisca, ¿no? Y ho fem des d'ahí, ¿no, María? Sí, es que tenemos un poquito de top también, ¿no? Sí, le llamamos productores creativos porque queda súper bien, pero lo que somos es unos motivados de la vida. Es decir, nos va la vida en esto. O sea, yo no sé qué haría si no fuera productora, pero me siento una privilegiada absoluta de acompañar un proceso creativo desde una idea hasta que está ya no en las pantallas en las salas, sino en 2 años después, que sigues con cosas de las películas. Y presenciar ese proceso creativo junto con los directores, porque somos todos aquí gente que estamos muy codo con codo con los creadores, pues es que para mí es un lujo de trabajo. Entonces, bueno, si hay que llamar al del andamio, se llama. Si hay que comer la oreja a no sé quién, también. Quiero decir que nosotros es eso, estamos con los padres de los niños que salen en nuestras películas, atendiéndoles, pasándole un billete, no sé qué, comprándole un cepillo de dientes si hace falta o un vestido para ir a una gala a tu directora porque no tiene. Quiero decir que todos hemos hecho miles de cosas que tienen que ver con desde lo muy muy pequeño a tomar una decisión muy importante que afecta de una forma brutal en una historia. Es decir, pues mi forma de trabajar con los guionistas y los directores es de plantearnos si por ejemplo Alcarrás tenía que suceder en un verano o en 4 estaciones. Quiero decir, y esto somos productores en los que estamos en esa discusión. Estamos en esa discusión, pros, contras, porque tiene que ser así, porque tiene que ser así. Y esa es la parte más bonita. Lo que pasa es que luego está toda la otra parte, que es pues de más de batalla y de día a día, que es la que nos gusta menos, pero que sin esa pues no se podrían hacer las pelis. Los otros productores esos del puro que tú te imaginas, ¿no? Los que ponen los billetes encima de la mesa, yo no los conozco. ¿Tú? Luego están los ejecutivos, que se llaman productores, pero yo los llamo ejecutivos de mesa, ¿no? Que son los que salen como productores, pero realmente no... Sí, que son los de la televisión, en las plataformas, la no sé qué, y que también coproducen y tal, pero que bueno, que no están ahí en el barro, digamos. Debe haber, pero es verdad que no los conozco. No. Bueno, no, hay miles de estilos. Hay el que no pisa un rodaje, pero porque no se siente cómodo, pero no quiere decir que tenga... O sea, no todos los productores tienen que estar en el rodaje. Hay unos que no les gusta estar porque no se sienten como que se desubican, no saben dónde estar, Tenemos un caso cercano. Quiero decir que hay gente que le gusta mucho una parte y luego a lo mejor ese no le gusta estar en el rodaje, pero le encanta estar en el proceso creativo o le gusta mucho buscar financiación para que al final se pueda conseguir no sé qué cosa y va y se pelea hasta el último despacho de la Diputación de no sé qué para conseguir otra cosa. Quiero decir, cada uno pelea desde donde también, ¿no? Desde donde sabe y puede aportar más. Entonces hay miles de tipos de productores, pero yo esos que tenemos en la cabeza así, yo no... Nos quedan un par de minutos. ¿Tenéis alguna pregunta más? Aurea. No, esta es breve. Es porque... ¿Qué pensáis cuando oís? Vosotros estáis demostrando esta pasión por el cine, que os agradezco infinito, es un gusto oíros hablar así. Cuando vemos que, por ejemplo, que cine está siendo sustituido cada vez por la palabra audiovisual o, por ejemplo, cultura por la palabra contenidos. Vosotros que veis el cine de este modo, ¿no? Y lo entendéis, ¿qué pensáis? ¿Cómo cuando oís esto, no? Dale. Lo de contenido ya no puedo más, ¿eh? Lo de contenido. Contenido es que hace daño, o sea, directamente contenido es TikTok. O sea, eso es contenido. Sí. A ver, pues, siguent diplomàtic, jo diria que lo de contenido ho descartem directament, això fa mal. Audiovisual, bueno, podem exigir-nos més. Pot ser audiovisual i pot ser digne, pot ser educatiu, pot ser divertit, podem aprendre... Sí, l'audiovisual que englobaria pues, això, no? Bàsicament la televisió o altres mitjans
Bé, l'audiovisual també té que fer-se un mirar. Les websèries... Vull dir que no, que sí, que vull dir que... Però, claro, l'audiovisual està bé, com tot, si se fa bé, no? Però sí, l'audiovisual mola. Jo he après en una televisió a narrar i m'ha donat molta escola i m'ha donat molt de saber com fer i m'ha donat poder fer algo en molts pocs recursos i de sobte vas a un rodatge de cine, està ple de penya, que el primer dia dius, quanta gent hi ha així, no conec... Bueno, nosaltres sí que ens coneixem perquè produïm així, no? Però, hosti, quanta gent, no? O sigui, que te dona escola. I l'audiovisual, si l'audiovisual té una qualitat suficient, i això està en les televisions públiques igual, en les nostres mans, exigir a les televisions que siguin de qualitat, el producte que es fa allí és una escola brutal de cineastes, de directors de fotografia. El nostre director de documental és un càmera que va començar en càmera de cine fent informatius de televisió espanyola en Aitana i que tot el món, quan veu les nostres pel·lis per ahí pel món, diu, ostres, i la foto, no? I diu, pues era un senyor que treballava en la tele, va treballar en Canal 9, en totes les merdes que suposen Canal 9, i que ha sigut una escola brutal perquè també l'audiovisual és una gran escola per a fer cine, però també és una gran escola per a fer grans obres com un capítol de Salvados. Això també és audiovisual, no? També pot ser això l'audiovisual. Està clar que les exigències de la tele són molt dures, i tenen... Si nosaltres tenim problemes per omplir les sales, doncs imaginen un directiu d'una tele, no?, per a decidir això. Però sí, l'audiovisual podem dir que és una cosa guai, Lo de contenido fa més pupa, però lo de l'audiovisual a tope. Audiovisual todo bien en la parte que dice Rafa, pero también ahora estamos empezando a llamar audiovisual, sobre todo a las series, ¿no? Al contenido de ficción en las plataformas, por ejemplo, y ahí sí que hay para mí un peligro de que se considere, por ejemplo, ahora que estamos hablando antes de la ley de audiovisual y ahora la ley de cine. En la ley de cine se va a incluir el audiovisual. No solamente se va a llamar obra cinematográfica, sino también audiovisual. Es decir, que se darán fondos públicos también para contenidos, obras audiovisuales, que pueden ser lo que sea, series de documentales, series de lo que sea, ¿no?, de ficción, etc. Ahí está en nuestra mano, de nuevo, que no nos la cuelen y que ese contenido audiovisual genere, o sea, que la propiedad intelectual se quede en las productoras independientes que lo generan y que no vaya ese dinero para simplemente minorar el coste de esa producción a una plataforma. Es decir, de nuevo, cuando abrimos ahora es audiovisual, esta ley ya no es ley de cine o es ley de cine, pero es para también audiovisual, vale, sí, pero con unas condiciones que garanticen que mantenemos esa propiedad nosotros, ¿no?, y que podemos decidir sobre los contenidos. Pero bueno, un poco más complejo igual, no sé. ¿Y qué herramientas tenéis para controlar que esa ley de cine que es inminente no la vuelvan a colar como... Bueno, aquí tenemos el presidente y la vicepresidenta de Aval, ¿no? Ale, va. Bueno, pues mira, jo és que som molt repetitiu en això. Pues mira, nosaltres hem decidit fer cine, no? I volem fer cine i de veritat que intentem fer-lo bé. I això dona molta faena. I de tota aquesta faena que ja te costa, doncs, què fas? Te robes un tros de temps i aquest trosset li dediques al bé comú, no a la teua pel·lícula, al bé comú, que és ajuntar-nos una penya i dir, bueno, jo ja no penso en la meva pel·lícula, penso en les pel·lícules o en el cinema com a algo de tots. I entre aquestes associacions hi estan les acadèmies, està la participació política i te reunisses en els polítics, que són uns senyors que treballen per a nosaltres, i entonces te robes un poc de temps per al bé comú. Entonces nosaltres, des de la nostra posició, a través de les associacions de productors com la nostra, Avant, al País Valencià, de la Federació Pro en la que estem, que és una altra forma de fer força, i altres gent que dediquem una part del nostre temps privat al comú, doncs podem intentar influir i devem intentar influir en el comú, perquè si no, no podem estar queixant-nos tot el dia. Perquè queixar-nos tot el dia, que és un poc el que pareix a vegades que fem, ho fem, també. És que no sé què, doncs bueno, el que tenim és robar-nos un poquet de temps i queixar-nos menys i dedicar això a dir, ostres, com convencem a aquesta gent de que l'audiovisual és guai també si té aquest sentit, si no és un regal ni una carta en blanc als generadors de contingut, és a dir, als generadors d'omplir contenidors. Ahí està la nostra missió i, bueno, és la nostra missió, però insistís, també està la missió del que mira dins del contenedor que mira en el contenedor, no? Perquè si mires això, de sobte
això que considerem contingut d'una manera més abstracta cobra menys importància. Bueno, doncs nosaltres fem això. I som molt pesats i ens restem molt de temps de lo personal per a dedicar-li a lo comú. I fem ahir, a vegades mos cauen mal els nostres companys, com a tots, però n'hi ha una cosa que diem, però mos mirem a la cara i se mos fica ahir els ulls vidriosos i diem, sí, volem fer pel·lícules, i entonces, pum, i anem ahí. I ho intentem fer, mos fan cas, més o menys. ¿no? Sí. Bueno, es que hay una parte de activismo político que no se ve que también es trabajo y que es una gran parte del trabajo de producción. Y es estar ahí en todos los debates políticos de la ley de cine, de las bases de cine, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros en particular somos muy proactivos desde Avant. No es por hacer aquí apología de nada, pero es verdad que nos creemos las pelis que queremos hacer y bueno, pues las defendemos. Sí, intentes influir per això en el que tu creus se tinga cabuda en la societat, no? I això ho fas a través doncs, com el mateix, igual que per a fer una pel·lícula que acabes coproduint en altres països, doncs, al final ens tenim que sentar i ser amics, i en alguns moments més i en altres menys, però en alguns sempre amics, perquè hem de generar, hem d'explicar, no? I l'educació, nosaltres fem molt d'educadors, anar al polític i li diem és que això que tu consideres cine independent no és això, fija't, i no sé què, i tens que fer aquesta didàctica, i és un esforç gran, però que al que crec que estem obligats, perquè ja que som part d'aquest minifragment de la societat que és el cinema i l'estima al cinema, estem obligats a explicar-lo. I a vegades explicar-lo és anar a un parlament i anar allí i dir-li a la penya pues és que esta pel·lícula és guai. Perdón, es que iba a decir algo, pero no sé si es por... Bueno, esto no se va a grabar, ¿no? O sea, sí, está en Uy, entonces lo cuento luego. Se está grabando, pero no está en directo. Luego decidiremos si lo publicamos o no. Sí, se pot editar. Se puede editar, podemos cortar. No, pero es que tenemos políticos que realmente, bueno, ministros que están encima de nuestros temas, que no saben cosas muy básicas de cómo funciona nuestro negocio, pero básicas. No saben lo que significa una intensidad de ayuda, no saben lo que significa la inversión del productor, no saben que hay unos porcentajes, no saben que necesitamos un dinero de mercado, que no puedes responder, bueno, os hemos hecho esto, pero ya vamos a subir la dotación del ICA. Y es como, ¿y? O sea, ¿qué parte no has entendido de lo básico de cómo se financia una peli? O sea, es muy fuerte que nuestros interlocutores no sepan de lo que están hablando y es muy frustrante. Y hay que hacer ese trabajo casi como de profesores, ¿no? a esta gente con la que tenemos que llegar a acuerdos. Entonces, bueno, sí, però és això, sí, perquè al final els polítics de veritat són... Podríem ser nosaltres, vull dir, podria ser algú d'ací, vull dir que un polític al final és una personeta, saps? Una personeta. Sí, però esperes... La seva responsabilitat és enterar-se de lo que trata. Però esperes de ellos que se enteren un poco. Quan veus que no s'esforça molt en enterar-se, perquè a vegades és difícil, si a mi me costa entendre a lo que ens dediquem, tots els dies, i només me dedico a això, doncs dius, bueno, doncs vaig a dedicar un rato de la meva vida a explicar-li-ho i ajudar-lo, perquè al final són pobres animalillos, los políticos, és veritat, no? Ho diuen el carinyo, perquè a vegades el polític és com un senyor ahí que va en Falcon i ses xorrades que se diuen. Els polítics són persones i es passen les mateixes merdes que les persones i a vegades si no saben d'una cosa, algú li ho hem d'explicar i ja està. Y pues eso nos obliga a dedicarle molt de temps a eso. Mucho. Sí, bueno, ya somos productores, psicólogos, profesores. Yo creo que si no nos va bien, podemos hacer de todo. El cine es político. Somos multitask. El cine es política. Bueno, pues ya es que pasan de las 8:30 y ya, bueno, pues tenemos que ir cortando. Os agradecemos muchísimo que os hayáis acompañado los 4 aquí hoy. Estamos encantadísimas, Aura y yo, y espero que vosotros también lo hayáis disfrutado. Nos habéis dejado sobre todo clarísimo a los que estamos aquí que tenemos que ir al cine, y tenemos que ir al cine sin ningún tipo de excusa, y arrastrar a nuestras amigas, a nuestros amigos a que vayan al cine también, y ser pesados en nuestro entorno laboral si tiene que ver con la creación audiovisual también. Y, pues bueno, os recordamos que ahora a las 10 proyectamos Alcarrás, que la presentará María, después tendremos un coloquio con ella. Mañana a las 10 de la noche proyectaremos también en el claustro Libertad, dirigida por Clara Roquet, que Ariadna sea la que mañana presentará la película y hará el coloquio. Y en el caso de
de Rafa Moles y de Alejandra Mora, pues bueno, estar pendientes de sus próximas películas y estrenos. El Agua, en diciembre creo que se estrena, y Bodegón con Fantasmas, que será el año que viene seguramente. Ir al cine, por favor, ir al cine. Y antes de acabar, los que tengáis entradas ya adquiridas para Alcarràs, no hace falta que salgáis a la calle porque al edificio ya lo han cerrado al público, pero id por favor a la conserjería que os validen la entrada, la puerta de aquí de la calle Universidad, y ya os podéis quedar en el claustro. Y bueno, pues muchísimas gracias a los cuatro, esperemos que nos veamos muy pronto con buenas pelis, con mucho dinero y a disparar con pólvora, pólvora de rey. Un aplauso para ellos, por favor.